Antes de comenzar con este video, quiero que hagamos un pequeño ejercicio. A continuación, te voy a nombrar 5 películas. Lo que deberás hacer es decirme si estas películas que voy a nombrarte han sido éxitos o fracasos financieros. ¿Listos? Spider-Man, Batman, Star Wars: El Retorno del Jedi, Harry Potter y la Orden del Fénix, Forrest Gump. Entonces, ¿estas películas fueron éxitos o fracasos? Si tu respuesta es que todas estas películas fueron éxitos financieros, entonces felicidades, estás en lo correcto. De hecho, estas que acabo de nombrar son algunas de las películas más taquilleras de toda la historia. Pero aquí está lo curioso. Si tu respuesta fue que fueron fracasos financieros, que generaron pérdidas de millones de dólares, técnicamente también estarías en lo correcto. ¿Pero cómo es esto posible? Pues todo es gracias a un ingenioso truco que suele emplearse muy a menudo en la industria cinematográfica, que se usa para ocultar las ganancias netas que genera una cinta y hacerlas pasar como pérdidas. Es decir, hacer que una película que en realidad fue súper rentable pase a ser una que generó una enorme pérdida de dinero en términos contables. A esto se le llama Hollywood Accounting, o traducido a nuestro idioma, contabilidad de Hollywood. Pero antes de explicarte cómo es que logran convertir estos éxitos en fracasos financieros, deja que te diga por qué es que lo hacen. Después de todo, ¿por qué les convendría a los estudios hacer creer a otros que sus películas no son rentables? Es extraño. Normalmente lo que sucede en las empresas es todo lo contrario. Estas juegan con los números y con la contabilidad para hacer creer a inversionistas o accionistas que las cosas van mejor de lo que realmente van, que están generando mucho más dinero. Sucede que en Hollywood muchos de los contratos suelen negociarse en base a este término, ganancias netas. Para entender esto, vamos a ver el caso de la primera película de Spider-Man, la del 2002. A Stan Lee, el creador del personaje, le correspondía por contrato llevarse el 10% de todas las ganancias netas que genere la cinta. Hagamos un poco de matemática. No se vayan del video, va a ser rápido. Spider-Man recaudó en taquilla un total de 821.7 millones de dólares. El presupuesto de la película fue de 139 millones de dólares. Esto quiere decir que la ganancia neta de la película, es decir, el dinero que terminó generando para la productora después de restarle los costos y gastos, fue de 682.7 millones de dólares. En otras palabras, a nuestro amigo Stan Lee le correspondía llevarse el 10% de este monto, que equivaldría a 68.27 millones de dólares. Eso es bastante dinero. Y estoy seguro que Stan Lee se frotaba las manos pensando en lo bien que le había salido esta negociación. Pero lamentablemente no contaba con algo, lo cruel que pueden llegar a ser los contadores de Hollywood. Y es que usando esta pequeña técnica que pasaré a explicarte, hicieron que el monto que le correspondía recibir al señor Stan Lee pasen de ser un poco más de 68 millones de dólares a un total de 0 dólares. Sí, 0. Nada. Y así como el suyo, existen muchos otros casos. Por ejemplo, al comienzo del video mencioné Star Wars: El Retorno del Jedi. El actor que interpretó a Darth Vader en la trilogía original, David Prowse, también debió llevarse un porcentaje de las ganancias netas de la película, porque eso establecía su contrato. Imagina cuánto dinero sería eso. Ajustado por inflación, El Retorno del Jedi es la 17ª película más taquillera de toda la historia. Y sin embargo, en una entrevista con la revista Equity en 2009, el actor dijo que le seguían llegando cartas para informarle que aún no podían darle el dinero que le correspondía, porque la cinta, y abro comillas, aún no era rentable. Gracias a la contabilidad de Hollywood, los estudios se libran de tener que pagar montos millonarios a actores o colaboradores, aduciendo que no se les puede dar parte de las ganancias netas de una película, porque dicha cinta no generó ninguna ganancia neta. Por esto es que hoy en día los actores con mayor experiencia no negocian sus contratos en base a porcentajes de ganancias netas, sino a porcentajes de ingresos de taquilla. Ahora que ya sabes por qué lo hacen, hablemos de cómo lo hacen.
Cuando un estudio decide desarrollar una película, lo hacen creando una nueva compañía subsidiaria, que nace con la finalidad de producir esa única película. Pongamos un ejemplo. Llamaremos a esta nueva empresa Película, solo para mantenerlo simple y porque no soy muy creativo con los nombres. Pero claro, para poder afrontar los costos de producción, el estudio deberá financiar el proyecto, ya que esta nueva empresa no tiene los recursos para hacerlo. Entonces, estas dos compañías, el estudio y la empresa Película, firman un acuerdo. El estudio ayudará a financiar los costos y gastos de la película, es decir, les dará el dinero que necesiten para realizarla, y a cambio, la empresa Película se compromete con el estudio a una serie de condiciones. Y aquí es donde está el truco. Estas condiciones serán extremadamente abusivas. El estudio le cobrará a la compañía subsidiaria intereses altísimos o pedirá quedarse con una gran parte de lo recaudado en taquilla. También le puede cobrar un monto enorme por distribuir su película o una combinación de todo esto. No importa qué tanto recaude la película, las condiciones que esta nueva empresa firmó y los compromisos que asumió con el estudio a cambio del financiamiento serán tan costosos que igual terminarán perdiendo dinero. En otras palabras, la empresa que produce la película perderá millones de dólares, ya que prácticamente todas las ganancias que obtenga de la película tendrá que dárselas al estudio como habían acordado. Pero es el estudio quien creó esta subsidiaria y le otorgó el dinero en primer lugar. Entonces, da igual, el estudio se está pagando a sí mismo. Pero ahora lo que tienes es una subsidiaria, la empresa Película, que produjo la cinta y no pudo generar ninguna ganancia neta. Y del otro lado está el estudio, para el cual el proyecto fue extremadamente rentable. Y evidentemente los contratos que firmaron tanto Stan Lee como David Prowse hablaban de las ganancias netas de la película, no del estudio. Y como pudimos ver en este ejemplo, hablando en términos contables, la película fue un fracaso financiero que no generó ganancias netas. Si quieres una muestra real de lo que te digo, lo que estás viendo en pantalla ahora mismo es, además de una imagen de muy baja calidad, un resumen financiero de la película de Harry Potter y la Orden del Fénix. Según esto, la taquillera película terminó en verdad perdiendo más de 167 millones de dólares, y por ello no se pudieron pagar algunos porcentajes pactados. También podemos observar que el hecho de que hayan perdido dinero se debe a costos altísimos en distribución, así como intereses muchos más altos de los que se suele negociar en el medio. Para terminar, seguramente te estás preguntando si todo esto es legal, y la respuesta es sí. Ninguna de las acciones que te acabo de describir es ilegal, y tampoco se han evadido impuestos, ya que es el estudio quien los paga, y ellos sí registran las ganancias que les dio la película. Evidentemente, no todo lo que es legal es necesariamente ético, y ciertamente engañar a colaboradores con contratos que incluyen términos engañosos como ganancias netas es muy poco ético. En conclusión, si de todo esto podemos sacar una enseñanza, es que nunca se pueden confiar en los contadores. Gracias por ver este video. Si te pareció interesante, puedes suscribirte porque estaré sacando otros videos similares, donde explico algunas cosas curiosas que quizás no sabías de una manera concisa y fácil de comprender. Y si quieres saber más sobre este tema, abajo en la descripción te dejo algunas de las fuentes a las que recurrí para hacer este video. Gracias y hasta la próxima.